de inyección donde tenemos pruebas especiales con conectores especiales para medir sensores de oxígeno, una prueba especial para estudiar el sensor de oxígeno, otra para el sensor TPS o TP, otra para el sensor MAP, otra para el sensor ETC, que es el sensor de temperatura del refrigerante del motor, y muchas pruebas como por ejemplo un adaptador que viene con el equipo donde podemos medir presión de gasolina de la bomba, e incluso podemos medir también la presión, que no aparece acá, podemos medir hasta la presión de compresión con ese equipo. Un equipo bien completo, se llama el DAT, es de la casa OTC, por cierto. Muy buen equipo. Continuamos para seguir hablando de los equipos, la metrología del motor, aquellos que hicieron el curso, pues les felicitamos. Todos pasaron, por cierto, las evaluaciones, todos se certificaron, pasaron con muy buenas notas. Y los tres instrumentos principales para los que no fueron al curso son el vernier, el micrómetro y el reloj comparador. Esas son herramientas imprescindibles que debemos tener y mantener en nuestros talleres. Luego, equipos para diagnósticos existen muchísimos. Allí, por ejemplo, tenemos un banco de pruebas solo para fabricantes en la que pueden colocar allí el motor. Este banco le pertenece a Ford Motors, por ejemplo, en la cual puede medir la frecuencia del motor, el movimiento del motor, las fallas que pueda tener el motor, e incluso simula alguna condición de falla. Son pruebas que se le hacen en esos equipos a los motores, pruebas de fatiga, incluso le hacen simulaciones donde cortan un cilindro, por ejemplo, le cortan la chispa a un cilindro y ven cómo se va a comportar el motor, cómo se daña el motor. Le simulan que el motor, por ejemplo, tiene alta temperatura, a ver cómo ahora va a responder la computadora. Y como todo está enlazado, ella va a dar una señal que obviamente va a disparar inmediatamente el ventilador o ambos electroventiladores para tratar de solventar ese problema de temperatura en el motor. Todo esto para saber que el software que tiene el PCM, el módulo de control del tren de potencia, que se llama PSM, que controla el motor y a la caja, esté trabajando según las condiciones en que como nosotros la establecimos. No es que pensamos que le enviamos el software y así como en una computadora a veces se bloquea algo, ¿verdad? Igual le puede pasar al PCM. No es que se colgó la computadora, no, ustedes no sabían que a veces se cuelga la computadora del motor, también les puede pasar. E incluso la computadora del motor, el PCM, que tiene por ejemplo este vehículo, esta computadora que la tenemos de este lado, muy cerquita allí de la batería, se pudiera resetear, y lo podemos hacer en casi todos los vehículos o en todos los vehículos, en todos los modelos. Hay algunos procesos, mañana pues hablaremos un poquito de ese proceso de reiniciación del PCM. Así como yo reinicio mi computadora, o ustedes cuando están en internet, que se colgó la computadora, ¿verdad? Hay un botón de reset, de reseteo. También nosotros podemos resetear esta señora, solo que ella no tiene un botón para decirle resetea. Más adelante pues hablaremos un poquito de este punto. Seguimos también con otros equipos como el llamado dinamómetro, en el que ya el motor estando funcional en condiciones de software, de programación normal, se pone a trabajar allí y se coloca un elemento que le va a causar resistencia al giro libre, o sea, va a frenar el motor, y esa fuerza de frenado se mide. Es una fuerza que se opone a la fuerza del motor, son dos fuerzas que chocan. La fuerza resultante de estas dos fuerzas es la que nosotros vamos a medir y nos va a dar como resultado la llamada potencia del motor, que nos las da, por ejemplo, en HP. Un motor tiene tantos caballos de fuerza, eso nos lo da ¿quién? Un dinamómetro. O el motor tiene, por ejemplo, tantas libras-pies de torque, eso también nos lo da un dinamómetro. Esos son equipos pues bien modernos, bien sofisticados. Luego tenemos acá la presión de compresión. Este señor que es importantísimo, debemos de tenerlo en cualquier taller. Presión de compresión, que es un elemento que, como dijo de Sousa, nos dice si el motor está en buenas condiciones en la parte mecánica. Pero en este caso, con el manómetro de presión de compresión, ¿qué estamos midiendo? La compresión de un cilindro. Y el carro no tiene un cilindro, tiene 3 cilindros, tiene 4 cilindros, tiene 8 cilindros. Con este lo que vamos es a confirmar cómo está cada uno de los cilindros,
uno por uno. ¿Ok? ¿Cómo medir presión de compresión? ¿Cuál es la prueba real? Fíjense. Primero, hay que desconectar la corriente a la bobina o a la bomba de gasolina, porque no vamos a permitir que el motor encienda. Lo que vamos a hacer es averiguar cuánta compresión tiene cada cilindro. Luego, vamos a sacar todas las bujías. No es que sacan una y midieron y sacan todo. Esa es la forma ideal. Sacamos todas las bujías y luego se va a abrir toda la mariposa de aceleración a fondo, porque ella va a decir, mira, está comprimiendo tanto, pero para poder comprimir necesitamos respirar. El motor pues necesita respirar, hay que abrir la mariposa de aceleración para que entre aire, y entonces allí sí medimos presión de compresión. Lo otro no es que da y taca, taca, taca y va subiendo la presión no. Con 3, 4 segundos que contemos, esa es la compresión. Incluso cuando ella sube y se queda y luego empieza a subir como forzada, es como que ella va sumando, es como una bomba que va sumando compresión. Esa no es la real. Con 3 hasta 4 segundos que él tenga es suficiente para saber cuál es la compresión. Incluso pudiésemos repetir la prueba varias veces. No se conformen con medirla una sola vez. Lo otro, no debe haber un porcentaje menor de caída de presión entre un cilindro de más del 10% en promedio. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, un cilindro tiene 130 libras, o PSI, libras por pulgada cuadrada, o PSI de presión de compresión, el número 1, y luego yo me voy al cilindro 2, y usted dice, no, el cilindro está bien, ¿por qué no tiene 100 libras? No, hay una diferencia. Está bien, sí, está en parámetros, pero hay una diferencia grande, porque el cilindro 1 130 PSI y el 2 100 libras. Hay una diferencia de más del 30% de presión de compresión entre el 1 y el 2. Y esto hace que cuando gira este señor, que se llama cigüeñal, no va a girar o no va a descargar la misma potencia de un cilindro contra otro. Quiere decir que el 1 está trabajando más forzado, tratando de compensar lo que no produce el número 2. No sé si me estoy explicando, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues, en todo gusto, pueden levantar la mano, lo hemos hablado muchísimas veces, no hay ningún inconveniente. Muy bien, esa es la manera pues de presión de compresión. Por otro lado, es importante que, por ejemplo, se sepa que en los años 70-80, la presión de compresión en un motor era normal de 90 a 120 PSI. Eso era lo normal. ¿Cuánto tiene 90? Está machete, todavía le queda vida. Bueno, parece mentira que un motor sencillo como el 1.8, por dar un ejemplo, cualquier asiático, o un motor americano, por ejemplo, nos llama la atención que cualquier motor, si les hablo del motor 1.8 del Antra, de Hyundai del año 98, por ejemplo, la presión de compresión de ese motor no es 90 ni 120. La presión mínima son 199 PSI, la mínima, y la normal 230. Estamos hablando de una presión de compresión altísima, o sea que si tiene 150, está fallando un cilindro, por lo menos. No sé si me explico. Vean cómo ha cambiado la mecanización de los motores, la especificación. Por eso no nos extraña que tú vienes en la vía y de repente te pasa un carro por al lado y vienes a 90 y tú no sabes ni qué carro te pasó por al lado. Mira, no sé, lo que fue que creo que era, o era azul, o era un carro, creo que era una, no sé, no voy a decir la grosería, pero bueno, fue algo blanco que pasó por ahí. Sí, porque cualquier carro, estos mismos señoritos, Aveo, lo he visto por ahí montado en 180, 190 kilómetros por hora. Prácticamente lo que era un carro de carrera en los años 80. Y cualquiera hoy en día va al concesionario y lo compra, imagínense ustedes. Como que se le están dando un carro de carrera de aquella época a cualquiera que anda en la vía. No tienen ni idea la cantidad de accidentes que hay hoy en día en el territorio nacional. Solamente para salir de Valencia, el día de ayer, solo saliendo de Valencia vi una gandola azul, no, blanca, volteada enfrente a Bohío, ustedes conocen la estación de servicio de Bohío, volcada, y más adelante 2 carros chocaron más. Y te estoy hablando el pedazo, que los que conocen, entre Guacara y Valencia, esos son unos 15 o 12 kilómetros, y en ese pedacito vi al menos 6 choques. La gente volando, vi Renault, incluso 2 Peugeot, imagínense, 2 Peugeot
destrozado. Entonces, bueno, vamos a continuar con el tema. Seguimos y nos vamos a la presión de aceite. Otro punto. Muchas veces no, es que el motor falló. Por ahí nos estaban hablando en la tarde. No, es que acabo de reparar el motor del 350 Ford y el carro fue a Caracas y vino y acabó con el cigüeñal, habiéndolo rectificado y quedó a 20. Entonces lo volvió a reparar, lo llevaron a 30, volvió a hacer un viaje a Caracas y el problema sigue. Lo primero que hay que hacer cuando tenemos este